En entrevista con el diario La Tercera, el diputado de René Manuel García y el senador Eugenio Tuma criticaron la gestión del gobierno en la región de la Araucanía. Para analizar estas críticas y mucho más también, por supuesto, la visita del intendente, la visita de la presidenta. Vamos a hablar con el intendente de dicha región, Miguel Hernández. Intendente, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Y lo primero, me gustaría que usted le explicara a la gente a qué fue en concreto la presidenta Bachelet y por qué ustedes dicen desde el gobierno que es importante esta visita en contraste con las críticas que ha tenido de algunos otros que ya vamos a pasar a analizar. La verdad que la visita viene en el marco de lo que es la Comisión Presidencial Asesora de los temas de la Araucanía, creada por el gobierno de la presidenta Bachelet y que preside el obispo Héctor Vargas. Y la reunión de hoy día viene en el marco de que esta comisión está a puerta de entregar su informe final. Y a eso vino a informarse la presidenta, a conversar con los miembros de la comisión, y la verdad que me parece increíble que haya una crítica a la visita de la presidenta a la región en circunstancias que ella vino a decirnos la decisión del gobierno de apoyar a la región en los problemas que la quejan desde hace tanto tiempo. Intendente, por ejemplo, el senador García Ruminot dice, se vino a anunciar un aumento de 42% del presupuesto, que es algo que ya habíamos conseguido a través de precisamente la discusión presupuestaria. Por lo tanto, dice él, en realidad no había tal anuncio. En concreto, ¿la presidenta fue a anunciar algo o fue más bien a manifestar una voluntad y a escuchar a la mesa asesora? No, aquí no es un tema de voluntad. La presidenta vino a anunciar un plan especial para la Araucanía que va a significar recursos especiales por la vía sectorial para atender problemas fundamentalmente estructurales que nuestra región tiene. En segundo lugar, vino a anunciar el compromiso del gobierno con una ley para la Araucanía, una ley especial que apunta derechamente a lo que tanto los parlamentarios como la ciudadanía de la región está planteando desde hace mucho tiempo. Y a la vez vino a plantear la disposición del gobierno a entrar en un proceso de diálogo sin exclusiones que permita destrabar el tema político en nuestra región, que es lo que está originando fundamentalmente la violencia rural que todo el mundo conoce. De tal forma que expresarse en los términos que usted me dice no me parece lo correcto. La visita de la presidenta de la República fue muy importante para nuestra región y quienes estuvimos con ella así lo podemos calificar sin ningún afán que no sea el otro, el beneficio para la región de la Araucanía que tanto necesita resolver problemas que se arrastran desde hace tanto tiempo. Otra de las críticas es a quienes se invitó finalmente a compartir con la presidenta. ¿A quienes se invitó? Porque nuevamente el senador García Ruminot, entre otros, dice no se invitó ni siquiera a los concejales. ¿Quiénes eran los invitados para poder conversar con la presidenta Bachelet? Los invitados eran los integrantes de la mesa asesora presidencial y eso se sabía desde un principio. Además hay que entender una cosa, ayer hubo un terremoto que afectó fuertemente a la zona sur de nuestro país y la presidenta en una sabia decisión decidió, valga la redundancia, postergar una visita que estaba programada para llegar a esa zona que era lo urgente en este momento. Pero la visita de la presidenta de la República para nosotros es extremadamente relevante. No para mí como intendente, sino que para la región en su conjunto. Intendente, ¿y por qué no invitar también a las autoridades locales como concejales y otros que también podrían haber sido interesantes que conversaran con la presidenta? Es muy simple, Mónica. Los resultados del análisis que se ha estado realizando durante largos meses y con mucha seriedad por parte de esta mesa son los elementos que van a dar la posibilidad real y cierta de ampliar el abanico de participación. Pero este no es el momento adecuado porque la presidenta se comprometió con constituir esa mesa asesora presidencial y recibir los documentos que ellos han estado trabajando y con posterioridad vamos a trabajar y vamos a invitar a todos los que quieran trabajar por el desarrollo de la Araucanía sin ninguna exclusión. Pero es un proceso que viene inmediatamente después. Por lo demás,
¿Sí? El compromiso de la comisión contraído con la presidenta es que este informe final se va a entregar dentro de la primera quincena de enero seguramente, de tal forma que estamos hablando de tiempos muy cortos. Ahora, antes de ir a esas propuestas que le quiero preguntar de esa mesa, que yo sé que no están listas, pero quiero preguntarle por el espíritu y hacia dónde van encaminadas, otra de las críticas que se hicieron también es que estaba lleno de contingente policial la Araucanía, específicamente el lugar donde fue la presidenta Bachelet, y que no se podía tener un contacto cercano con ella. ¿Qué tan cierto es eso? Yo creo que son las normas mínimas de seguridad que siempre una visita de una presidenta realiza. A mí no me extrañó lo que había, y se lo digo con mucha franqueza. Creo que Carabineros fue extremadamente prudente a ese respecto. Y no hubo ningún reclamo formal ni durante la llegada ni durante el proceso de ida al aeropuerto por parte de la presidenta. De tal manera que yo creo que no es conveniente magnificar cosas que en estricto rigor no tuvieron la relevancia que algunos le quieren dar. Hay que mirar un poco más la mitad del vaso que está llena y no agotarnos siempre en aquellas cosas que faltan. Intendente, vamos al tema de esas propuestas. ¿Qué tan profundas van a ser las propuestas que se van a presentar en enero del 2017? Se habla de reconocimiento, que es algo que hasta hace mucho tiempo en el tapete y no se ha conseguido, y también se hablaba de la representación de cuotas indígenas. ¿Usted cree que hay, si es que eso va a ser parte de las propuestas, primero que me lo confirme, y cree usted que hay piso político en Chile para hacer una ley de cuotas para especialmente para los pueblos originarios? Mire, Mónica, la verdad es que existe un compromiso entre los miembros de la mesa asesora presidencial y la presidenta de la República que el contenido de los resultados de este análisis profundo y serio no van a ser dados a conocer hasta que no estén elaborados finalmente, y para eso falta muy poco. Lo que sí yo le puedo decir, sin ser imprudente, es que el estudio que realizaron los miembros de la mesa, que fue un amplio espectro, que muy representativo por lo demás, son los temas que interesan a la región, tanto desde el punto de vista legislativo, ¿perdón? Sí, quiero preguntarle entonces, entiendo que desde esa perspectiva que no me puede adelantar las iniciativas, ok, pero entonces se lo pregunto de otra forma. ¿El intendente actual de la región de la Araucanía está de acuerdo con cuotas de representación parlamentaria especiales para los pueblos originarios, sí o no? Mire, la verdad es que yo creo que ese es un tema que está en discusión en el Parlamento y se tendrá que dar como corresponde. Si usted me lo pregunta a mí, yo creo que es importante hacerlo. O sea, ¿está de acuerdo con cuotas para los pueblos indígenas? Se lo acabo de expresar. Otra cosa que quiero preguntarle respecto de su opinión sobre la Araucanía. ¿Hay terrorismo en la Araucanía? Hay actos de violencia. Yo no voy a calificar esos actos porque eso es una prerrogativa propia de los tribunales. Pero que hay actos de violencia, sí los hay. Y nuestra tarea es iniciar un proceso de discusión amplia, diálogo amplio con todos los sectores sin exclusión para destrabar esta situación política que desde mi punto de vista, unido a condiciones socioeconómicas precarias en mucha gente, fundamentalmente en las comunidades indígenas, ha generado estos actos de violencia que en la región de la Araucanía queremos se termine pronto. Perdón, intendente, que lo corrija, pero no solo compete a los tribunales de justicia, porque el gobierno, por ejemplo, cuando presenta una querella, decide si invocar o no la ley de seguridad del Estado, la ley antiterrorista, y por lo tanto tiene que previamente, más allá de lo que dictaminen finalmente los tribunales, si acogen o no, desde la perspectiva que está planteada la acción legal, pero el gobierno sí tiene, y usted es el representante del gobierno en la zona, que calificar si cree que un acto es de carácter terrorista o no. Por lo tanto, le vuelvo a preguntar si usted cree que hay actos que son terroristas en la región de la Araucanía. Mónica, cada hecho tendrá el tratamiento por parte de la autoridad y por parte de las asesorías jurídicas correspondientes respecto de la calificación del delito. Hablar en general a mí no me parece lo correcto. Aquí lo que hay que ver es caso por caso y eso es lo que el gobierno estaba haciendo. En particular, entonces, el crimen de la familia Luxinger Macay, ¿para usted es un acto terrorista? Los tribunales están actuando en concordancia con lo que ya el gobierno ha dicho
y se ha aplicado la ley y eso es lo que corresponde, de tal forma que ¿qué puede conseguir usted que yo le responda a ese respecto? Conseguir su opinión política respecto a un hecho en el cual ha habido mucho debate y que algunos califican como un acto terrorista y otros dicen que no es un acto terrorista y que está en medio de toda la discusión también, entre otras cosas, por las medidas de la marcha y que pedía, por ejemplo, que está en huelga de hambre seca y que pedía que la fueran a visitar. Por lo tanto, está instalado como un tema de discusión no solo judicial, sino también político. ¿Cuál es la evaluación que hace la autoridad de la zona? Me parece relevante saber si usted califica eso como un acto terrorista o no. Mónica, se ha aplicado la ley antiterrorista sin resultados y eso es algo que hay que analizar y reflexionar en profundidad. ¿En general se ha aplicado la ley antiterrorista sin resultados y cuál es el análisis que usted hace de eso? En este caso específico, se aplicó la ley antiterrorista y no ha dado resultados. ¿Y cuál es la conclusión que usted saca de eso? En lo personal, yo creo que hay que tener prudencia en la calificación de los delitos. No es algo que me compete a mí, pero como autoridad política creo que la región lo que necesita hoy día para resolver los serios problemas que tiene de convivencia y de violencia es prudencia. Y espero que los medios de comunicación a nivel nacional así lo entiendan. ¿Por qué tiene alguna crítica respecto al tratamiento de los medios de comunicación que pide esa prudencia? Solamente estoy haciendo un llamado a la prudencia, no estoy haciendo una crítica. Ya. ¿Es partidario usted de que los militares, como algunos han planteado desde Chile Vamos, intervengan en la Araucanía? La militarización de la zona no ha dado resultado. El aumento de contingente policial no ha dado resultado. El camino no es ese, el camino es el del diálogo político. Y eso es lo que yo como intendente voy a intentar liderar. El sueño mío es pacificación en la Araucanía, en el mundo de hoy. Y ahí tenemos mucho que hacer y mucho en qué trabajar. Intendente, ¿pacificación de la Araucanía? Porque esa es una frase que es bastante compleja. Mire, y Mónica, que ha sido bastante polémica. A lo mejor me equivoqué en la expresión, entiéndame. Pero lo importante es que queremos traer paz a la Araucanía. Entiendo. Y desde esa perspectiva usted decía, la militarización no ha funcionado. Pero los militares no han salido a la Araucanía, que es lo que otros proponen, Mónica, sino que más bien hay un contingente policial importante. Debo entender entonces que usted se refería a que mayor cantidad de policía no resuelven finalmente el problema, ¿no? A eso apunta. Perdóneme el error segundo que usted me manifiesta. Me expresé mal. El aumento de contingente policial no ha resuelto el problema de violencia rural en la Araucanía. Entiendo. Sí, justamente para no malinterpretar lo que le pregunto, intendente, ese es el objetivo, precisar bien sus palabras. Y para cerrar, hay siempre una discusión de fondo que tiene que ver con el reclamo de territorio indígena. Y quiero saber si usted comparte que existe realmente un reclamo justo de parte del pueblo mapuche sobre las tierras tomadas o no por el Estado. ¿Usted reconoce como válido el reclamo territorial indígena, mapuche específicamente? Bueno, ese reclamo territorial tiene una expresión legal en la ley indígena, de tal manera que aquí no caben opiniones personales a ese respecto. Ahora, creo que ese es un tema que es una reivindicación legítima que el Estado chileno ha reconocido en esa expresión legal, la ley indígena, que está absolutamente vigente. Entiendo. Para cerrar lo último, cuando se hizo la comisión que analizó el tema de los pueblos originarios, desde el norte hasta el sur de nuestro país, una de las conclusiones, al igual que en el informe RETIC, pero por otras razones, fue también el reconocimiento de que el Estado chileno había violado los derechos de los pueblos originarios. Y una de las sugerencias, recuerdo aquel entonces, que nunca se concretó, fue pedirle perdón a nuestros pueblos originarios. Como autoridad de una zona donde hay una importante población originaria, donde este tema es relevante, ¿usted cree que el Estado chileno debiera pedirle perdón a los pueblos originarios? Y si cree que sí, ¿por qué? Mire, yo fui alcalde de una comuna Galvarino que tiene un 60% de población mapuche
y tiene los más altos índices de pobreza. Y esa pobreza está centrada fundamentalmente en las comunidades indígenas. Yo en lo personal, cuando fui alcalde, pedía permanentemente perdón, porque las condiciones en que ellos viven son francamente una ofensa a la decencia y al querer ser profundo de lo que es este país. De tal manera que yo no tengo ni un escrúpulo, muy por el contrario, creo que toda la nación chilena le debe pedir perdón a nuestros pueblos originarios, porque verdaderamente es ahí, en nuestra región de la Araucanía, donde están centrados los focos de pobreza más profundos. Y no nos olvidemos, la pobreza afecta a personas de carne y hueso como nosotros, que no han tenido oportunidad en la vida. Y en eso es lo que tenemos que trabajar para construir una región que verdaderamente nos acoja a todos, con derechos y con deberes también, pero en una actitud consciente de querer resolver los problemas que hoy día nos afectan. Intendente Miguel Hernández, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta agenda abierta aquí en CNN Chile, como siempre, para hablar de la Araucanía, no solo de la visita puntualmente ni de la comisión, sino su visión sobre este tema que es tan importante y tan relevante, o que debiera ser tan importante y tan relevante para todo nuestro país. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, Mónica, muy amable, y gracias a CNN por la oportunidad que nos dan de contar qué es lo que pasa de verdad aquí en nuestra región. Y son señales positivas. Muchas gracias. Buenas noches.